Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Tomamos aire y decimos buenos días. Hoy sabadito, delicioso, sábado 17 de marzo de 2018 ya, la mitad del tercer mes del año y seguimos por acá. Hoy tenemos un programa que me gustará mucho compartirte. Bueno, el sábado pasado el viernes pasado para ser más precisa, tuvimos la oportunidad de convivir porque la había ya conocido yo hace un medio año, pero no había tenido la oportunidad ni de ver su trabajo ni de convivir con ella. Y el viernes pasado me tocó coincidir con la invitada del día de hoy, que tenemos una entrevista grabada para mostrarte. Ella se llama Erika Bernal, es una chica con discapacidad visual. Ella pierde la vista a los 12 años y bueno, ahora tiene 27, ya tiene pues un tiempito de ser una chica con discapacidad visual. Y todo ese tiempo pues le ha llevado a adaptarse, encontrar soluciones. Pero lo más bonito de esta historia pues es que no dejó de vivir, ¿no? Siguió haciendo cosas. Su padre, su familia, en especial su padre, fueron como pilares importantes para su desarrollo personal y para que no, pues ese susto del cambio de vida que implica adquirir una discapacidad no le detuviera de hacer todo lo que ella soñaba hacer. Entonces, bueno, ella es psicóloga, es actriz, hace stand-up también y nos tocó convivir y compartir escenario el viernes pasado en la ciudad de Puebla. Fue muy divertido compartir escenario con ella, la verdad es que fue divertido y poco más. Ella, yo cantando, ella haciendo stand-up y en algún momento decidimos hacer cosas juntas, improvisar, jugar un poco, charlando con el público y cantando las dos. Fue pues un evento muy divertido. Y por supuesto no me podía yo perder justo en el mes de la mujer hacer una entrevista con una mujer que fuera sinónimo de lucha y de fortaleza. En este caso pues la mujer elegida para esta entrevista fue Erika. El sábado tuvimos la oportunidad de entrevistarla, lo hubiéramos entrevistado vía telefónica el sábado pasado por la mañana, estábamos ahí desmañanadas y listas, pero bueno, no pudimos hacerlo, pero grabamos la entrevista, que es la que traemos el día de hoy. La verdad es que a mí me maravilló su historia. Ella es una chica también usuaria de perro guía, pertenece a la compañía de Teatro Ciego en la Ciudad de México, de donde es originaria, y tiene muchas cosas que compartirnos. La entrevistamos allí en el cafecito en donde estuvimos haciendo nuestro espectáculo, un café que además es de un chico con discapacidad visual también, Jorge Lanzagorta, que ya hemos entrevistado aquí y que en algún momento tendremos una entrevista también con él, chico que fundó este colectivo que se llama Cine para Imaginar, que trabaja con audiodescripción y que ahora pues se ha lanzado como empresario y tiene un pequeño café en la maravillosa ciudad de Puebla. Entonces ahí hicimos la entrevista y pues ya no digo más, vamos a escuchar un poquito de esto que nos comparte Erika Bernal sobre su historia de vida. Bueno, les voy a contar otro poco en lo que nos arreglamos con las cosas técnicas. Bueno, Erika nos contaba también, y estuve viendo así, sondeando en redes sociales y en internet si había alguna otra cosita. Me encontré varias entrevistas, una muy bella que le hicieron en televisión hace unos años con su padre, que por eso digo que él fue un pilar importante de su vida, porque hablaba de que él incluso le hizo muchas cosas para que pudiera hacer lo que hacía siempre de manera lo más independiente posible. Entonces, adaptó muchas cosas en casa, su papá, con todo el ingenio y el amor del mundo, para que su hija pues no se sintiera como tan complicada con este cambio que era de ser una chica normovisual a ser ahora una chica ciega. Bueno, ahora sí vamos a escuchar esta historia de vida de una mujer de la Ciudad de México. Ya. Ok, pues diga usted su nombre y a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Erika Bernal. Erika Infernal. Erika Bernal. Pues yo soy psicóloga de formación. Ahorita estoy estudiando la maestría en psicooncología y soy actriz de la compañía Teatro Ciego.
en la Ciudad de México. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas siendo actriz? 11 años. Entré a los 16 años a la compañía, cuando estaba en segundo de secundaria, me parece. ¿Tienes 27? Sí. Tenemos aquí un polizón en la entrevista. Disculpen, es mi guarura. También es ciego, pero algo vigilará, no sabemos. No sabemos cómo me pueda defender en algún momento, pero bueno. Ajá. Es para que tenga un trabajo digno. Sí. Y adecuado. No, pues, bueno, sí, tengo 27 años y llevo 11 en la compañía Teatro Ciego. ¿Cómo fue que llegaste a la compañía? Pues estaba en secundaria y tenía una maestra que conoció a Juan Carlos Saavedra, que es el director de la compañía. Y bueno, él estaba buscando, había metido un proyecto a una convocatoria y no sé qué, que era Teatro en la Oscuridad, pero con actores ciegos. Entonces ganó la convocatoria, pero no tenía actores ciegos. Entonces empezó a buscar así como en varias asociaciones, en escuelas, en cosas así. Pero pues era un tramitadero, ¿no? Le tardaban mucho, o los típicos papás sobreprotectores pues no dejaban que hablara con las personas con discapacidad visual y demás. Y entonces en un congreso conoció a mi maestra de química, que se llama Maripaz Ponce. Y ya, pues ella le dijo que le iba a ofrecer a los chicos de la secundaria que quisieran participar en ese proyecto de un montaje que se llama Bajo el Puente. Bueno, se llamaba. No, sí se llama. Bajo el Puente. Y ya, entonces ella fue la que me dijo, oye, no, pues un director está buscando actores ciegos. Pues como no hay actores ciegos, entonces está buscando chavitos que se quieran formar como actores para este montaje, ¿no? Y solo era para ese montaje, para Bajo el Puente. Entonces ya yo así súper contenta y me dijo, no, es que le dije que conocía a una chica que era así súper teatrera. Sí, yo. Ese es mi lugar, dijiste. Ese es mi lugar. ¿Secundaria era solo para personas ciegas? Pues sí y no, porque tenían la formación los profesores, ¿no? Y bueno, la disposición obviamente. Sí era una escuela con muchas adaptaciones, con pocos alumnos. La mayoría, o bueno, no, tal vez no la mayoría, la mitad eran alumnos con discapacidad visual y la otra mitad eran alumnos pues sin discapacidad. O sea, había como de todo. Ya. Ajá. Y entonces, bueno, volviendo un poco a lo del teatro, es que me dio mucha curiosidad lo de la secundaria. Volviendo a lo del teatro, Ajá. Fue solo para ese montaje y ellos ofrecían capacitar a los chicos ciegos que se integraran. Sí, digamos que más como capacitación era solamente Trabajar el montaje, trabajar en ¿no? el montaje, ¿no? Y ser actores de esa obrita que ya estaba escrita, que había sido escrita por unas chicas de otra secundaria, no sin discapacidad de estas chicas. Y nada más, pues era con actores ciegos porque la obra transcurría en la oscuridad. Era parte ya de la trama de Era la parte obra. ya de la trama. Era un escenario que estaba planteado desde el argumento de la obra, digamos. Sí, era un poco sensoramoso la onda ahí de con esencias, con Ay, qué lindo. plantitas que podías tocar y que se le aventaban así pétalos de rosas al público y todo eso. Entonces era un poco sensoramoso, pero estaba padre. Bueno, no sé cómo decirlo. Un concepto que no existe, pero lo acabo de inventar, sensoramoso. Sí, paténtalo por Entonces, favor, que estás al aire. Y ya, bueno, por eso necesitaban chicos ciegos que quisieran solo participar, ¿no? Sin ser actores, no importaba eso. ¿Cuántos chicos ciegos participaron en ese montaje? ¿Te acuerdas? Recuerda, por favor. Recuérdame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empezamos 7. Ajá. De los cuales solo nos quedamos 4. ¿Se quedaron en el montaje o después como no, compañeros? Ya en el montaje nos quedamos 4. Ajá. Y bueno, ya conforme fue pasando esta temporada y demás, empezamos una temporada chiquita, no recuerdo cuánto fue, habrá sido como un mes, yo creo, de la temporada en Casa Azul, Ajá. que es una escuela de actuación. Y ya después se fueron yendo algunos de los que estaban, fueron entrando otros, o sea, como que ya empezó a cambiar pues, el personal de la compañía.
y se convirtió en compañía, ¿no? De empezar como un proyecto, terminó siendo pues, una compañía de teatro ciego. Sí, después de esa primera temporada ya empezamos una formación pues un poco más profesional, o sea, ya se llamó a maestros que nos dieran ¿cómo se llama? Bueno, como educación vocal, Ajá. o así, herramientas vocales, que nos dieran movimiento escénico, Importante acrobacia, y complejo también. yoga, y ya tomábamos un montón de cosas que nos sirvieron muchísimo para... Que son ya más de la formación de un actor como Sí, tal, ¿no? Sí, Ajá. sí, para ya tener otras habilidades. Y bueno, empezamos con cosas muy básicas, así, expresión corporal, expresión facial, voz y nada más. Ya después, sí, seguimos tomando talleres pues más especializados de acuerdo al montaje que se iba a hacer. Y ya empezamos a tener otras cosas, otros proyectos y otro tipo de investigación y de procesos creativos. Por ejemplo, Pues por ejemplo en esta parte de movimiento escénico ya no era lo mismo que expresión corporal, ¿no? Te enseñan cómo, no sé, cómo moverte no en el escenario, sino así, o sea, cómo conocer tu cuerpo, cómo ser consciente de ti mismo, ¿no? Eso era al principio, en expresión corporal. Ya después en movimiento escénico era muy específico estás arriba de un escenario y cómo tienes que moverte y qué herramientas puedes utilizar, por ejemplo, una piola en el suelo para poder caminar con toda la libertad del mundo en el escenario. ajá, Y sin que tengas el peligro de no, es que me voy a caer, es que quién sabe qué. Y después también empezamos a trabajar con montajes ya en la luz. Eso fue años después, pero teníamos que ya ser conscientes de mañas corporales que teníamos, que en otros lugares les llaman cieguismos, pero Ajá. es más bien eso, o sea, como mañas corporales que tienes, ¿no? De agachar la cabeza, de jorobarte mucho, de a lo mejor no tener una buena postura, o hacer movimientos repetitivos, mover mucho la cabeza, Ajá. o no sé, o sea, cosas que suelen ser típicas de una persona con discapacidad visual y que en ese momento o con esos talleres teníamos que ser muy conscientes de que no importaba que en los montajes anteriores hubiera sido en la oscuridad y no te importaba porque Que el te público vieran o no no te te vieran. veía, ¿no? Ajá. No importaba, lo que importaba era la voz. Pero en este nuevo proceso creativo, pues ya teníamos que ser conscientes de que también éramos vistos. Ajá. Entonces, ¿cómo queríamos que el público nos observara, ¿no? ¿Y qué queríamos calidad proyectar? tenía, qué querías que Sí. tuviera tu montaje ya visto Incluso al cómo público, hacer que ¿no? tu cuerpo se vea más grande, Ajá. que sí tengas cierta presencia en el escenario, porque si no, pues de nada sirve que estés arriba de una tarima si te estás viendo súper chiquito, ¿no? Entonces también eso, o sea, cómo dilatar el cuerpo, cómo hacer pues acrobacia, cómo hacer ¿cómo se llama esto? Equilibrio precario, ¿se llama? ¿Qué es equilibrio precario? Pues, ¿cómo decirlo? Pues solo desequilibrio, o sea. Algo así. Algo así. Ay, perdóname. Sí, equilibrio, espera, pausa. Que no se separó. Ay, perdóname, no murió tu celular. No. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Estaba contando lo que era el equilibrio precario equilibrio y mi precario. celular no lo tiene aún. A ver si luego lo mando para que le den unos cursos porque salió volando. Perdón. A ver, entonces, ¿en qué consistía? O sea, es como... Son desequilibrios, pero en escena, o sea, solo ser consciente de tu cuerpo de tal manera que puedas sostenerte en ciertas posiciones en desequilibrio. A ver, un ejemplo más gráfico. Pues eso se maneja en... Ay, es que en cuestiones de acrobacia, no sé, de repente en escena es necesario que te sostengas en una sola posición, ¿no? Ajá. Para salir de la zona de confort. O sea, tú estás, mientras estás cómodo, aflojas todo. O sea, aflojas la voz, aflojas El cuerpo. el cuerpo.
No, pero sí, o sea, sueltas un poco la voz, la interpretación, incluso la emotividad de lo que pierdes estás fuerza haciendo. en el escenario. Ajá. O sea, una técnica física es justo eso, estar en una posición incómoda para estar atento a lo que estás haciendo. Ah, qué interesante. Ajá. Entonces, bueno, nada, son, o sea, herramientas de teatro tal cual. Uh-huh. ¿Qué tal les iba a los maestros al iniciar el proyecto, cuando, o sea, en las primeras clases que tuvieron como de todas estas herramientas, cuando miraron que los alumnos iban a ser personas ciegas? ¿Cómo les fue para adecuar como sus clases a una serie de personas que no es muy usual que acudan a una clase de teatro, por ejemplo? Y bueno, que mucha gente que da clases de teatro tiene como un poco de recelo, de temor, partirte porque no sabe qué hacer contigo muchas veces. Pues hubo de todo, o sea, principalmente fueron dos posturas, ¿no? La primera era, el maestro ya está avisado de a quién le va a impartir la clase. Es un grupo de alumnos ciegos y entonces el maestro planea a lo mejor ciertas estrategias que cree que le pueden funcionar con personas ciegas, o de plano no le piensa tanto, sabe cómo es su clase, ya tiene una estructura de cómo dar clase. Llegas y te enfrentas a alumnos ciegos y entonces pues es empezar a resolver, ¿no? O aprender con ellos. O sea, con nosotros eso era siempre la filosofía, ¿no? Bueno, llega el maestro y ni él sabe ni nosotros sabemos, nosotros no sabemos herramientas de actuación y él no sabe cómo trabajar con alumnos ciegos. Ajá. Entonces pues lo que nos queda es aprender juntos. O sea, tú dinos qué es lo que tienes para enseñarnos y nosotros te decimos de qué maneras lo podemos adaptar. Y así, o sea, inicialmente pues aprendíamos juntos con los maestros. Y la otra cosa que nos sucedió fue, efectivamente, llegaban maestros que no tenían ni idea de qué hacer y llegaban como con todo el ánimo y toda la planeación de clase de, sí. Como lo hacen habitualmente. Sí, para los alumnos ciegos yo quiero hacer esto, ¿no? Y no les funcionaba, se desanimaban y se iban y no volvíamos a saber nada de los maestros, ¿no? Y que eso nos ha pasado con maestros y también con gente que llega, quiero hacer mi tesis, ¿no? Es muy común. Ajá. Acerca de teatro ciego, pero en realidad no saben a lo que se van a enfrentar, no saben el tiempo que lleva un proceso de investigación o de creación o de montaje con actores ciegos, porque suelen ser, a lo mejor nosotros somos muy lentos para las cosas, pero queremos hacer las cosas con tanto cuidado que nos tardamos mucho en los procesos y de repente los maestros llegaban muy apresurados con, sí, montamos en 3 meses, sí, como no, en 3 meses apenas estábamos viendo el inicio del proceso de tu montaje, ¿no? Apenas estábamos empezando a leer porque además, o sea, nosotros sí tenemos los textos en braille o en audio o lo que sea, y era un proceso mucho más tardado de lo que ellos se esperaban, entonces sucedía eso, que se desanimaban y se iban. Y bueno, esos eran los casos de no tanto éxito. Ajá, ¿y los de éxito? Pero los que sí, pues son maestros que aún siguen con nosotros y que nos traen, tenemos un maestro que se fue a Estados Unidos a hacer un diplomado y no sé qué, y nos trae todo lo que él aprende allá, ¿no? Y entonces viene y lo adapta para nosotros y nosotros también le ayudamos a saber cómo poderlo hacer. Entonces, pues es un aprendizaje doble, ¿no? O bueno, de ambos. A ver, una pregunta fea y absurda, 2 puntos. Con toda la preparación que han recibido, bueno, tú que llevas ya 11 años en la compañía y 11 años también de entrenamiento, tanto en la práctica como en la capacitación, ¿tú te sientes a la par de un actor no ciego? Sí me siento a la par y no porque yo quiera enaltecer o algo así, no, pero sí enaltezco el trabajo, sí, estoy muy agradecida con el trabajo de los maestros que hemos tenido y me doy cuenta que estamos a la par porque ya no tiene mucho tiempo, pero ponle, no sé, unos 2 años que hemos estado trabajando con otros actores sin discapacidad y claro, o sea, me doy cuenta que sí estamos a la par y bueno, con comentarios también de los procesos creativos que tenemos y las cosas que hacemos y en verdad, o sea, se nos han acercado maestros a decirnos, es que ¿saben qué? O sea, yo he conocido
otros actores que están en su formación, que están en la licenciatura o que están ya en otros cursos avanzados. Ajá. Y no hacen las cosas creativas que ustedes hacen. Qué bonito. Entonces eso sí, o sea, claro que nos hace sentir que somos pues, ya profesionales y que podemos competir contra, o bueno, no en contra, sino más bien podemos competir con un trabajo de un actor que no tiene discapacidad. Claro, o participar en un trabajo a la par. Sí, y además ya lo un hemos actor hecho. sin discapacidad. O sea, sí hemos trabajado con actores sin discapacidad. Y te lo pregunto no porque diga, estos son los 5 minutos para que Erika se enaltezca, no. Decir la verdad no es enaltecerse, y lo digo también un poco como para reflexionar junto con quien escuche, ¿no? De todas las posibilidades que hay cuando hay una capacitación real, una confianza, un respeto y una buena disposición para trabajarlo, porque la cuestión corporal es un tema complejo entre las personas con discapacidad visual que no tenemos tan trabajado habitualmente y que requerimos de un poco más de estimulación para poderlo hacer bien. Y ni siquiera hablo de teatro, hablo de la vida cotidiana y de todas estas cosas a las que tú referías hace rato de lo que se conoce entre la comunidad ciega como cieguismo, ¿no? De estos movimientos no conscientes que no son muy bien vistos ya ante como una sociedad en general, ¿no? Sí, claro, y al dedicarte a algo en lo que vas a ser visto, es muy necesario que trabajes con esas cosas que el otro va a ver de ti, ¿no? Claro. Hay un texto que yo escribí que hablaba acerca de la luz, porque a mí me pegó mucho una obra que hicimos que se llama La mirada del inventor ciego. Entonces fue el primer montaje con luz que tuvimos. Ajá. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar con todo esto de la conciencia corporal y la conciencia de que el otro te vea y no sé qué. Y ahí escribí un texto que se llama La luz. Y yo decía, bueno, la luz no es importante para mí, que a mí no me interesa si está o no está, realmente Sigue siendo no lo tú sé, y ¿no? te sigues moviendo. Yo creo Bueno, que está la luz, pero por fe en lo que me están diciendo los demás. Ajá. O sea, en este punto de la piola, no sé, me ponen una piola y un topecito. En ese topecito va a aparecer una luz. Yo no sé si sí o si no. Si hay una falla técnica, no tengo ni idea de que no ¿Qué va a hubo pasar luz. o qué pasó? Ajá. Entonces, para mí la luz no es importante, pero yo sí soy importante para la luz. O sea, si yo no llego al punto de encuentro mío con la luz, entonces no tiene sentido la luz. ¿Me explico? Entonces a mí siempre me regañaban porque es que no llegas a tiempo, ¿no? Ponen la luz y la luz está no ahí llega, te solita, está esperando. sin sentido. Ajá. Exacto, la luz te está esperando a ti. Entonces, pues, fue como hacernos conscientes de eso, que nosotros éramos importantes para la luz, aunque la luz a nosotros no nos interesa. Es que está muy lindo porque ese trabajo de como la conciencia de ser vistos también de alguna manera te hace ser visto para ti mismo, ¿no? Como ser más fuerte. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. No ser tan chiquito a la hora de tener una presencia en el mundo, pues. Sí, porque claro. eres consciente de ella y consciente de lo que implica tu presencia para otros. Exacto. Está bien bonito, y la gente que tenemos discapacidad visual, a lo mejor lo trabajamos más o menos según, o sea, ya hablo a nivel cotidiano, no hablo ni siquiera a nivel actoral ni nada, que ya es otro boleto, que es de lo que tú hablas, pero que yo creo que representa un reto interesante trabajar a ese nivel teatral, cuando a nivel cotidiano muchos no lo tenemos tan trabajado, y algunos que vimos de pequeños y lo teníamos más o menos listo, luego a veces como cuando ya te vuelves persona ciega, como que vas olvidando muchas cosas, o vas dejando de darles importancia, o vas dejando de ser esa persona presente y consciente de su presencia. Entonces el trabajo se vuelve interesante a nivel personal primero, se vuelve un reto para los profes, por eso te lo preguntaba, porque quería como reflexionar en eso y también reflexionar en lo complejo que podía ser, pero en lo maravilloso que podía ser que alguien se atreviera a entrar en esos terrenos, tanto las personas ciegas que se atrevieron a entrar a ese proceso como tú, como los profes que se animaron a dar las clases y decir, no funcionó esto, no me voy, vamos a probar con otra cosa y vamos dialogando a ver qué nos va mejor. Sí. Me vuela la mente, pues. Y me parece interesante porque también generan ustedes un espectáculo para las personas, cualquier persona. Sí. Entonces, automáticamente también eso, el arte te cambia como de rol ante la sociedad, ¿no? Sí, claro, y aquí sí se vuelve importante
como te decía, o sea, ser consciente de que el otro te ve, ¿no? Entonces tú te arreglas y demás y no vas y te ves en el espejo, pero los demás son tu espejo, ¿no? O sea, los demás son los que aprueban o desaprueban el cómo te vas a ver en escena y demás. Bueno, además aquí los maestros sí han sido muy exigentes en el sentido de justo eso, ¿no? Cómo te ves, cómo te mueves, qué haces, wow, cómo caminas, ajá, ¿no? Si estás caminando, no sé, jorobado, ajá, y entonces no te puedes ver así. Eso no quiere decir que tú finjas ser una persona que ve. No, o sea, adquieres nuevos hábitos. Tú eres un actor, ¿no? Ajá, o sea, eres un actor ciego. Eso somos conscientes y no queremos aparentar que vemos. No nos interesa. De hecho, o sea, hay escenas en donde salimos con el bastón, o salimos con el perro, o salimos, o se entiende que estamos caminando sobre una guía, pero a pesar de que no estamos fingiendo ser personas que ven, sí sabemos que es importante cómo nos ve el otro. Y trabajan con esas condiciones que tienen y con esas adecuaciones que hacen, pero hacia el servicio de la obra, ¿no? Sí. Y trabajando entregados totalmente como al compromiso que te implica trabajar en un espectáculo escénico. Sí. Y también era un aprendizaje, ajá, por ejemplo, para los actores que veían cuando estábamos trabajando en escenas en la oscuridad. Ajá. Entonces era un trabajo de nosotros enseñarles cómo valerse de los recursos que nosotros ocupábamos, como las piolas en el suelo o una piola alzada. Y entonces, pues, las actrices que veían tenían que trabajar con esas herramientas también y aprender a caminar en la oscuridad, a encontrar sus cosas, a no ser torpes con los movimientos, ser muy precisas en la oscuridad, ¿no? Como nosotros lo éramos cotidianamente. Y entonces ustedes también como actores ciegos tenían otras cosas, otra metodología y otras herramientas que aportarle al teatro. Exacto. Y eso también es otra cosa digna de destacarse, ¿no? Por eso es que te preguntaba, casi me tira el teléfono. Perdóname. Le quiero pegar, no es cierto. Por eso te preguntaba esto de si tú te sentías a la par, no tanto porque, luz, casemija, que son los 5 minutos, sino porque de verdad es importante la reflexión y como conocer y detallar un poco más como esos procesos que pueden ser muy interesantes para cualquier actor, ¿eh? Sí. O sea... Y bueno, para una persona ciega son muy atractivos. A mí en lo personal es una cosa que me puede alucinar un montón, que me llama mucho la atención y que también me parece muy compleja y que las poquitas veces que he intentado, he de decir, no me ha ido tan bien porque te quedas como a la mitad de los procesos, te dan lo que se puede, lo que ellos consideran que está a tu alcance, sí, sin esforzarse un poco más en la metodología, las 2 o 3 veces que lo he intentado. Y te vas quedando fuera y vas como 2 pasos atrás de tu grupo con el que entraste a la clase, uh-huh, no porque no seas capaz, sino porque la metodología del profe se va cerrando y no te deja entrar más allá. Entonces por eso se me hace bien interesante hacer como todas estas reflexiones y pues saber que hay una compañía en la Ciudad de México que trabaja de manera formal, seria y comprometida con estas cosas y que no es imposible y que muy por el contrario también es algo que puede dar aportaciones interesantes al teatro en general. Pues por eso claro, la pregunta. Y bueno, ¿funciones de la compañía actualmente? Ahorita estamos todos los sábados en el Foro Shakespeare, que está muy cerca de Chapultepec, en La Condesa. Y estamos con un espectáculo que se llama Avísame si te vas. Es un espectáculo de stand-up comedy. Son 3 monólogos que hablan acerca de diferentes temas de interés, pero utilizando herramientas de la comedia. Entonces pues está muy divertido y es todos los sábados a las 10 de la noche. Estamos de 10 a 11:30 en el Lorenzo Café Bar se llama. Si alguien quiere saber más de la compañía, antes que se me vaya a olvidar, estamos como Teatro Ciego MX en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, la página web también, Teatro Ciego MX. Y bueno, y también empezamos ahora otro montaje que se llama ¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo, que está en el Teatro Carretera 47. Y ahí estamos los jueves y viernes a las 8:30 de la noche. Hasta no me acuerdo qué fecha. Ok, bueno, pues consulten de todas formas las redes sociales de Teatro Ciego. Una pregunta más como para ti, tu formación es de psicología. Sí. ¿Tú crees que esa formación
te ha ayudado como en este proceso de formación en el teatro y viceversa? ¿Tú crees que sí son cosas que se empatan y que se pueden utilizar como herramienta una para la otra? Sí, muchísimo. Pues yo siempre digo que soy más actriz que psicóloga, porque, o sea, desde los 16 años empecé como actriz y bueno, a la carrera entré creo que a los 19, 20 años. Pero sí, sin duda, bueno, en teatro se trabajan muchas ondas emocionales, o sea, para poder tú prestarle cierta parte de tu personalidad, de lo que eres, de lo que has vivido, de tus experiencias, a un personaje, primero tuviste que haberlo trabajado. Porque en teatro es, o sea, al personaje le prestas cosas de tu pasado para poderlo sentir, para poderlo canalizar y llevarlo a la escena y entonces transmitirlo al público, ¿no? Pero si tú no sabes cómo cerrar eso, bueno, o sea, te puedes desbordar y es difícil desapegarte de todas esas cosas que el personaje te transmite, ¿no? Y bueno, es como en terapia. Ajá. O sea, una persona, un paciente te puede pasar muchas cosas, ¿no? Claro, por la cuestión de la empatía te puedes... No puedes dejar de ser empático con la persona que te está hablando, que te está contando su historia. Y en un personaje es lo mismo. O sea, tú haces un análisis del personaje, ves su contexto, su historia, su pasado, cuáles son sus expectativas. O sea, hay muchas preguntas que te tienes que hacer del personaje, que es como tu paciente en ese momento. Ajá. Entonces, pues sí, trabajas muchas ondas emocionales que pues finalmente las tienes que llevar a la escena y siempre te sirve, o sea, el tener conocimientos de psicología, el tener cierta empatía, el tener, no importa, ¿no? Aunque un actor no sea psicólogo, no importa, pero sin duda trabajas todas esas cosas, aunque no conozcas los conceptos o los tecnicismos, lo tienes. Claro. Entonces, sí, creo que es muy funcional, o por lo menos a mí me ha servido mucho estar a la par con esta carrera. Bien, bueno, última pregunta, así obligada del programa. Podría preguntarte 800 cosas, voy a ladrar, no es cierto. Bueno, es que para estar chihuahueño atropellado. No, sin atropellar, solo un poco asustado. No es cierto. Es que te podría preguntar muchas cosas porque, por ejemplo, eres usuaria de Perro Guía y ahí podríamos abrir otro tema. Bueno, lo podemos abrir en realidad, pero déjame hacer una pausita en esta grabación entonces. Y entonces te voy a quedar a deber en 2 segundos 2 preguntas. Ahorita voy. Voy a estar en 2 programas. Bueno, va a estar en 2 programas. Voy. Sí, voy a editar. Llevamos una transmisión en vivo en trama de ¿qué les parecen sus manteras? La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Transmitir en vivo. No. Sí. A ver, tu experiencia como usuaria de Perro Guía en la Ciudad de México, que es una ciudad compleja, movida, rápida, etcétera. Ay, Dios mío. No quiero hablar del tema. Ah, pues ni modo, dijo que sí, ahora habla. Pues ha sido complicado, o sea, Dozer viene de la escuela de Leader Dogs for the Blind, que está en Rochester. Es una ciudad muy diferente, o bueno, más bien allá no es ciudad, es una zona industrial, entonces pues no hay muchas cosas de las que sí hay en la ciudad, más en la Ciudad de México. En inicio fue complicado, yo no sabía, siendo mi primer perro guía, pues no sabía cómo ayudarle a Dozer a pues, tener una buena adaptación en la ciudad, ¿no? Entonces él se distraía mucho, tenía estímulos de olores, de basura, de gente que lo acariciaba, de gente que no nos dejaba pasar, no sé, o sea, muchas cosas, puestos ambulantes, mucha gente, además, mucho ruido, transportes que nada que ver con el transporte que hay en Rochester, entonces pues fue complicado. La verdad es que he tenido muchas personas que han estado apoyándome, otros usuarios de perros guía que también, ¿no? me aconsejan y me dan tips,
gente ya muy experimentada que tiene a su cuarto, quinto perro guía y que me dicen no te angusties, ¿no? O sea, yo también pasé por lo mismo, a mí lo resolví de esta manera y así, entonces pues nada, pues fue al principio complicado, pero es una satisfacción muy grande, es bonito, o sea, poder estar acompañada, es una seguridad también como mujer, o bueno, no sé, no quiero meter aquí género, pero sí me habían pasado muchas otras cosas antes de tener un perro guía y ahora me siento con mucha más seguridad, por lo menos acompañada. Bien. ¿A qué barreras se enfrenta con mayor frecuencia una persona usuaria de perro guía en un país como el nuestro? Que bueno, todavía no tiene como esa cultura bien establecida de respetar a los usuarios de perro guía. Sí, pues a una justo falta de cultura, a gente muy cerrada, a lugares inaccesibles, y no me refiero a que no tengan rampas o cosas así, sino más bien que no permiten que tú entres con un animal, porque no, o sea, es política de la empresa que no entres con una mascota, ¿no? Pero Porque no para es todos mascota. es eso, una mascota. Ajá. Entonces, pues es un rollo que tú tienes que trabajar primero contigo, o sea, ¿cómo me explico yo qué es la utilidad que tiene el perro guía para mí? Después, ¿cómo se lo explico a los demás? Y después, ¿qué actitud tomo, no? ¿Me enojo? ¿Me indigno? ¿O trato de ser amable? Y busco negociar hasta que logro abrir ahí. Exacto, una porque sí posibilidad. la onda es, te enojas, ¿no? O sea, es lo primero, por lo menos Porque es a mí frustrante, lo primero que es me muy pasa. frustrante, Me frustra y me da seguro. mucha impotencia no poder hacer algo más. Ajá. Y sí, en principio me molesto mucho, pero si yo llego a un lugar y no me dejan entrar y digo, bueno, está bien, al fin, de mejores lugares me han corrido y me voy, pues ¿qué va a pasar con una persona que después llegue con un perro guía? Va a salir a lo mismo, ¿no? Van a decir, bueno, pues tú sí, dile viene, que no y se le va, decimos que ya no está. y se va, no importa. Ajá. Entonces, pues el rollo es poder ir abriendo puertas cada vez más, ir creando cultura, ¿no? Ser agradecido también con las personas, porque yo me subo a un taxi y en verdad le agradezco mucho al taxista que sí me sube, ¿no? Y yo al final hasta lo felicito y le digo, oiga, pues gracias, ¿no? Porque la verdad es que no cualquiera, y bueno, ya les haces la barba o lo que sea, pero sí destacar, así como molesta y así como dices las cosas a las que tienes derecho y las cosas que no están bien, también hay que decir las cosas que sí están bien, ¿no? También hay que ser agradecido y decirle a la gente, oye, pues qué chido, bueno que qué tú sí chido que tú respetas tienes mis la derechos, apertura, ¿no? ¿no? Qué Y padre, tienes qué esa tal. apertura. Y entonces dejar una buena experiencia en la gente o en los establecimientos o donde sea que o donde sea que vayas. Creo que eso también es lindo y también es una forma de ir abriendo puertas. Bien, bueno, ahora sí, última pregunta. Ya, se salvó. Bueno, ¿qué le dirías a otras chicas con discapacidad visual que están apenas como en ese proceso de como defender lo que quieren hacer de su vida? Digo, porque si algo queda claro en esta entrevista, y eso sí lo debo de decir porque tengo muchas ganas de decirlo, que eres una mujer que tiene muy claro a dónde va y qué quiere hacer y qué le gusta y qué no quiere. Y eso es una especie de plan de vida muy, muy consciente. Entonces, ¿qué le dirías tú a otras chicas con discapacidad visual que apenas están como conformando su plan de vida o tratando de defenderlo ante un montón de cosas que hay alrededor? ¿Qué dirías tú para ellas? Pues que no pasen desapercibidas, que sus experiencias son útiles, que sus experiencias no son únicas, o sea, no son las primeras personas que viven una situación así ni serán las últimas. Entonces es bueno que tengan estrategias de registro de esas experiencias, que escriban o que le platiquen a alguien más o que publiquen, ¿no? Ahorita que tenemos como toda esta parte de las redes sociales, es importante transmitirle a la gente las cosas que suceden y cómo las resuelves, ¿no? Yo soy de la filosofía que si tienes una crítica, pues también junto con esa crítica venga una propuesta. Entonces tú tanto eres consciente de la problemática que hay en tu país o en tu lugar de trabajo o en tu escuela o lo que sea, eres consciente de eso, pero también vas a resolverlo de alguna manera, ¿no? Entonces sería bueno no quedarse
con esa resolución de tu problema y poderlo compartir con otras personas que van a venir después de ti, ¿no? Y creo que, pues nada, que eso podría dejar que no se queden calladas, que no tengan miedo a hablar y decir lo que necesitan, porque no es solamente que yo tengo el derecho de exigir lo que quiero, no, sino que también es un legado que tú estás dejando, ¿no? para otras personas y como sociedad, y que pues no nos pensemos chiquitas. Todas las cosas que a nosotras nos pasan, todas las cosas que podemos dejar, son una semillita que va a crecer mucho, 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 y que puede ser un parteaguas en un cambio social real. Bien, pues muchas gracias, Erika. Gracias a ti. Bueno, pues aquí termina esta entrevista que pudimos hacerle a Erika Bernal, actriz de la Compañía de Teatro Ciego de la Ciudad de México. Un interesante testimonio de vida y una postura que me gustó mucho conocer, con la que comparto muchos puntos definitivamente. Esto último que decía, como que me clarificó mucho algunas cosas que muchas mujeres con discapacidad hacemos, y me lo clarificó bastante, ¿no? Esto de decir, bueno, decir lo que necesitamos puntualmente, no solo por ejercer un derecho, que sí es importante y que sí también es por eso, pero también para dejarle un legado a las personas que vienen detrás. Creo que nunca lo había entendido tan bien como esta vez que charlé con Erika, porque ¿qué es? Esa responsabilidad que asume me gusta, porque no solo es para ella, sino para otras personas. ¿Por qué? Porque si tú marcas como una pauta de cómo te puedes ser tratada, si pones bien un límite, si clarificas, si hablas con toda concreción de lo que necesitas puntualmente, pues entonces la gente va también aprendiendo una forma en la que debemos ser tratadas las personas con discapacidad, y eso no solo repercute en como tu interacción inmediata, ¿no? En lo que sucede con esa persona en ese momento, ¿no? Con lo que sucede con ese jefe de trabajo, con esos compañeros de trabajo o de clase, con los vecinos, con la propia familia. Cuando uno dice no o dice qué necesita, va marcándole al otro cómo se puede comportar o cómo no se puede comportar con nosotros. Y eso está bien, en lo inmediato perfecto, porque uno se va pues allanando el camino. Pero además tiene como una repercusión más amplia, que tal como lo planteaba Erika, ¿no? Que es, también eso le va mostrando a la sociedad cómo debe o no debe tratar a las personas con discapacidad para no ver violentados sus derechos. Y eso le sirve a otras personas con discapacidad que luego pasen por ese mismo trance, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa actitud como de responsabilidad, de compromiso, no solo con sus necesidades, sino con las de otras personas. Y me gustó mucho esa valentía con la que fue afrontando su realidad y con la que fue construyéndola también, ¿no? Seguramente el cambio le costó trabajo, como a muchas personas que tienen discapacidad adquirida les ha costado, bueno, a ellas, a esas personas y a sus familias, pero también pues esa valentía de decir, bueno, ya está, ahora tenemos que buscar qué hacer, y también hacer algunas cosas que a lo mejor no estaban dichas. Por ejemplo, convertirse en actriz no es una cosa muy habitual en una persona ciega, y por eso le preguntaba yo en aquel momento si estaba o si se sentía a la par de otras actrices u otros actores sin discapacidad, porque bueno, hay quien me puede decir, bueno, pero pues participa en teatro ciego, ¿no? Es un teatro con unos parámetros muy concretos para personas ciegas. Será, pero no por ello es menos disciplina, ni menos trabajo, ni una metodología menos seria. Y además también tiene un montón de herramientas de teatro convencional que la podrían hacer ponerse a la par con otra actriz que no tuviera discapacidad. Sin embargo, bueno, no cualquiera se atreve a pisar terrenos que no están como tan explorados, y eso también me parece destacable en esta historia de vida que nos compartió Erika. Por último, la cuestión del perro guía, bueno, tema polémico que ya hemos tocado muchas veces en este programa. Que bueno, México todavía no está listo, quizá, pero qué importa que no esté listo si se puede vivir en el proceso. Hay muchas personas ya que son usuarios de perro guía. Yo conozco pocas en este país. Por ejemplo, aquí en Guadalajara he de conocer como unas 2 o 3 personas que tienen perro guía, que también ya en algún momento nos han compartido su testimonio. Sola Gredano, por ejemplo. En la Ciudad de México hay un poquito más, entre ellas está Erika,
en Puebla. Al único que conozco es a Jorge Lanzagorta, precisamente a este chico de Cine para Imaginar y de este café que recién está abriendo. Y pues son pocas personas, pero les toca como lidiar con un montón de absurdidades. Porque recordarán ustedes que alguna vez tuvimos un invitado, Manuel de Sinaloa, que aquí justo en Guadalajara tuvo un problema con un taxi y fue muy fuerte porque no lo dejó subir con el perro. Y esta creencia absurda de que el perro guía es una mascota y no un perro de asistencia, no una herramienta para que una persona ciega pueda ser completamente independiente. Entonces, bueno, muchas cosas que decir. Erika nos dijo un poco, seguramente en otros programas con otros invitados retomaremos ese tema en particular, pero bueno, hoy quisimos compartirte la historia de una mujer exitosa en este mes de la mujer, ¿no? Que recién el 8 de marzo se conmemoró este Día de la Mujer, y que nosotros queríamos hablar de una mujer con alguna discapacidad que pudiera compartirnos, pues ahora sí que los aciertos y también el proceso de aprendizaje y de crecimiento que ha vivido. Pues una entrevista breve, pero pues que nos enriqueció muchísimo. La verdad es que yo disfruté mucho de preguntarle y me quedé con muchas preguntas por hacerle. Pero bueno, muchas gracias, Erika, por compartirnos un poco de tu vida, de tu profesión y de tu valentía también para afrontar y disfrutar la vida, ¿no? Porque la vida se disfruta también. Y los retos se afrontan, pero también son totalmente disfrutables. Tienen una dosis de goce, sobre todo una vez que los superas y dices, sí, me salió bien. Bueno, pues eso fue lo que quisimos compartir el día de hoy. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. La verdad que sí, me la pasé bien. Si escuchaban algunas cosas más o menos informales es porque les comentaba que ahí estaba también Jorge Lanzagorta, por allí sentadito cerca de nosotros ahí con su computadora. Pero bueno, pues nada, ahí estuvo el programa de hoy. Muchas gracias, Toño Origen en los controles. Soy Valeria Guzmán. Nos despedimos hasta el próximo sábado.